tengo vocación probablemente desde toda la eternidad, pero yo me di cuenta de que la tenía cuando tenía 15 años. Me doy cuenta con 15 años, lo recuerdo perfectamente, a las 5:30 de la tarde, un 8 de marzo de 1974, sentado en la orilla de mi cama, recién llegado del colegio, y me doy cuenta que Jesucristo me ama y yo en ese momento decido ser sacerdote. Inmediatamente le fui a mi padre, que estaba sentado en el salón, que como digo ni siquiera era católico, y le dije en inglés: quiero ser sacerdote. Y me dijo: ¿lo has pensado bien? Y le dije: llevo 2 horas pensándolo. Para mí la vocación es Dios que entra, irrumpe en la vida de una persona. Cuando yo me doy cuenta que Dios me ama, yo no puedo comprender otra manera de responder a ese amor que dando todo, lo que fuera el todo de un chico de 15 años. Y nunca he tenido dudas y no me puedo imaginar siendo otra cosa que lo que yo soy. Me doy cuenta que en ese momento, no ahora a mi edad, sino en ese momento de niño, entendí que yo había nacido para eso y que no quería ser otra cosa y no servía para otra cosa. Es más, ni siquiera podía entender por qué no todo el mundo quería ser eso. A mí no me cabe en la cabeza que una persona no quisiera ser eso y no le pareciera que eso era la cosa más maravillosa del mundo. Y bueno, lo que tardé de marzo a septiembre. Y en septiembre estaba en un seminario hasta el día de hoy. No hubo más etapas que la llamada y el seguimiento. Y un seguimiento que nunca se ha detenido, que desde ese instante que oí una voz, el sígueme, el darme cuenta que una persona me había declarado su amor, yo no quería otra cosa que vivir para ese amor y dar todo mi amor a esa persona. Y a la Madre Teresa de Calcuta la conocí porque esa Navidad de 1976, el segundo año de seminario, yo entré en el 74 en septiembre, y la segunda Navidad ya de seminarista, en primero de filosofía, mi padre, que todavía seguía siendo anglicano, me regaló un libro sobre la Madre Teresa. Era el día de Navidad, un libro que estaba debajo del árbol de Navidad, donde nos ponían los regalos a los niños, y cuando yo abrí ese libro, que se llamaba en inglés Madre Teresa, su gente y su trabajo, sus pobres y su obra, y lo abrí, y lo que tenía más que texto eran unas fotos espeluznantes de la miseria y de la pobreza de Calcuta. Y cuando vi esas fotos yo no dije nada, pero en voz alta, pero en mi interior pensé, y lo recuerdo como si fuera ahora mismo, yo dije: yo toda mi vida quiero dedicarme a hacer esto como sacerdote. Entonces, muy pronto, cuando ni siquiera había terminado la teología, yo ya sabía que yo lo que quería era ser misionero. O sea, yo la vocación misionera prácticamente es concomitante con mi vocación sacerdotal. Y ya ese verano del 77, esto fue Navidad del 76, en agosto del 77 ya estaba yo trabajando en Londres en una casa de gente abandonada con sus hermanas. Yo ya acababa de cumplir los 18 años y fue providencial que a la semana de estar yo ahí apareció la Madre Teresa, que fue la primera vez que la conocí. Y cuando yo conocí a esa mujer, que además recuerdo como si fuera ahora mismo, que me dijo: sé santo y ama a los pobres. Y además me lo escribió en una estampa. Eso para mí me marcó muy profundamente, y ya desde entonces cada minuto libre que yo tuve me dediqué simplemente a ir a colaborar con las misioneras de la caridad. En aquel tiempo todavía faltaban 3 años para que abrieran la casa aquí en Madrid. De hecho fui quien las ayudó y les encontró la casa para venir aquí a vivir, en un principio en Leganés. Y aquel verano de 1980 que ellos vinieron, cuando yo acababa de empezar la teología, me dediqué a darles clases de español a las hermanas, y ya desde entonces, el verano anterior, el 79, ya había estado en Calcuta todo el verano viviendo ahí, y yo sabía que eso es a lo que me quería dedicar, y así se lo dije al cardenal de Toledo. Durante mi época de seminario, todo el tiempo libre que tuve lo dediqué a ir a países del tercer mundo, a los lugares más pobres, y cuando ya se acercaba la fecha de la ordenación, le dije al señor cardenal si él me daría permiso. Él me pidió que me quedara un par de años en
en Toledo, en la diócesis, y así lo hice. Estuve de 1982 al 84 en unos pueblecitos, en los montes de Toledo, en Robledo del Mazo y otros pueblos, y en el 1984, a petición escrita por una carta de la Madre Teresa de Calcuta, que le escribió al cardenal, me dio permiso para irme a Nueva York, donde ella me llevó, sobre todo para trabajar con la población hispana, aprovechando pues que era bilingüe y que podía pues de esa manera servir más eficazmente a la gente que más lo necesitara. Y consistía en ayudar a las hermanas, a las misioneras de la caridad, aunque yo todavía era muy joven, me ordené con 23 y llegué a Nueva York con 25 años, pero ahí descubrí también un mundo de pobreza y también de una extraordinaria riqueza de vida cristiana que había en las parroquias y que había en la iglesia de Nueva York y que yo sinceramente, al menos con esos matices, no había conocido en España. Fui a trabajar como confesor, sobre todo durante 5 años, desde el año sobre todo 85 hasta el 90, fui confesor, y ese era mi trabajo a tiempo completo, en una casa de retiros de la Renovación Carismática Hispana. Fue la cosa más maravillosa, de las épocas más maravillosas que recuerdo de mi sacerdocio, donde pasaba todos los fines de semana de 5 años sin interrupción, confesando 12, 14 hasta 16 horas sin interrupción. Es lo único que hacía. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o las 10 de la noche estaba sentado en una silla mientras la gente que venía a hacer el retiro iban pasando uno por uno. Y era gente que no se había confesado en 20, 30, 40 años. Pero también, sobre todo en los retiros de jóvenes, encontré una juventud verdaderamente colosal. De hecho, ahora acabo de llegar de Nueva York, donde he celebrado las bodas de plata de 2 carmelitas descalzas, que eran chicas jóvenes que nacieron de ese confesionario. Estuve 13 años en Nueva York, incluyendo los 3 años en los que el señor cardenal me mandó a estudiar a Roma. Hice el doctorado en teología en la Universidad Gregoriana desde el 92 al 95, y al regreso me nombró párroco de la antigua Catedral de San Patricio en el Bajo Manhattan, pero siempre había tenido, como había dicho antes, esta inquietud vocacional, y entonces por impulso, animado por un sacerdote amigo mío del seminario de Toledo, el padre Antonio Dufresne, que ya había llegado a la República Dominicana en 1995, me animó a irme con él a la parroquia contigua a la suya, que no tenía sacerdotes desde hacía 10 años, y así llegué a la parroquia de San José de los Llanos, en la diócesis de San Pedro de Macorís, y esto fue en septiembre de 1997, el día después de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. Y ahí estuve casi 10 años, hasta 2006, he entrado en 2006, y fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque, entre otras cosas, bauticé a más de 6.000 personas. Hubo misas donde se bautizaron más de 200 personas, gente que estaba ansiosa y hambrienta de que alguien les hablara de Dios y les anunciara a Jesucristo. Gente viviendo no solamente en terrible pobreza, sino en una situación de espantosa injusticia, que es quizá una de las formas más crueles de pobreza, porque es una pobreza impuesta con nombre y apellidos, no solamente privados de pan, pero privados de derechos, privados de dignidad, privados de su conciencia cristiana y de su conciencia de la dignidad que tiene toda persona creada a hechura de Dios, imagen y semejanza de Dios mismo. Y esto para mí fue una gran revelación. Yo no era consciente de las causas de la pobreza. Había visto muchísima pobreza desde muy joven, como había explicado antes, por el contacto con las misioneras de la caridad, pero en realidad nunca me había preguntado por qué la gente era pobre o cuáles eran las causas de la pobreza, y al no preguntarme por las causas, tampoco me había preguntado por los remedios. O sea, ¿y esto cómo se remedia? ¿Esto cómo se cambia? Y es por primera vez ahí en República Dominicana cuando me doy cuenta que no solamente es la caridad que había hecho hasta entonces, sino que era también la responsabilidad de la Iglesia de hacer presente la justicia de Dios, que las personas son sujetos de derechos porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios, que las personas, independientemente de su raza, condición, lengua o religión, tenían unos derechos
con los que se nace, que son parte de nuestra naturaleza humana. Todo esto yo nunca lo había pensado, por una razón muy sencilla, porque a mí nunca me habían violado un derecho. Como todos nosotros en realidad nos levantamos por la mañana sin pensar en nuestros derechos, damos por supuesto que los tenemos y rara vez hemos dicho no hay derecho. Esto también no solo me hizo darme cuenta de la importancia de la labor en una parroquia, me hizo también darme cuenta de que había muchos otros apostolados de los que había que hacerse cargo en la diócesis porque éramos muy pocos sacerdotes. Entonces, con ayuda del gobierno español, construí un hospital, creé toda una red de salud en la diócesis, con pequeñas clínicas, con formación de promotores de salud, sobre todo basado lógicamente en los valores de la vida, que en aquel tiempo con tanto ardor promovía el Papa Juan Pablo II, y parte por supuesto de la dignidad de cada persona, porque toda la labor de salud significa ser capaz de reconocer a Jesucristo que sufre en el mundo del dolor. Muchas veces tenemos que hacer una elección y la vocación misionera, lo que el Papa Francisco llama las periferias o la misión ad gentes de fronteras de primera evangelización, como repite sobre todo a partir del número 293 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y toda esa sección del capítulo 4 y el capítulo 5 de la exhortación apostólica donde habla de la misión de la Iglesia de primera evangelización, bueno, pues eso se trata de ponerlo en práctica. La diferencia está en si nosotros queremos seguir pescando en una pecera pececitos de colores o nos queremos echar al Atlántico a ir a pescar donde nunca nadie ha pescado. Es muy interesante ver que, por ejemplo, cuando Jesucristo llama a los primeros apóstoles, a los primeros seguidores, a sus primeros discípulos, no les dice os haré pastores. Lo primero que hace es hacerlos pescadores, porque para ser pastor hay que tener rebaño. Pero nosotros muchas veces nos pasamos la vida evangelizando al que está ya evangelizado hasta la saciedad. Pues eso digo, estamos pescando en una pecera a un pobre pececito de colores que ya le duele la boca de las veces que le han echado el anzuelo. Y muchas veces se nos olvida. Bueno, pues cuando uno va a esa primera evangelización, ahí es donde está el peligro. Porque el peligro normalmente no está en las parroquias de la vuelta a la esquina. Está donde nunca se ha anunciado a Jesucristo. ¿Dónde están los grandes apóstoles? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están las religiosas? ¿Dónde están los catequistas? ¿Dónde están los evangelizadores? Esas son las personas que nunca han recibido a Jesucristo. Ahora es durísimo. Y uno va a recibir muchísimo rechazo, muchísimo desprecio y va a vivir en muchísimo peligro. No en Etiopía, en República Dominicana, en la misma España. Pero hay que ir y hay que enfrentarse con esas áreas de misión y de apostolado que están pidiendo a gritos el anuncio del Evangelio por gente que viva en comunión con la Iglesia Católica. Llegué a Etiopía en el año 2006 y a principios de 2007 ya tomé la decisión, ayudado a discernir, por supuesto, con mi obispo en aquel tiempo, el cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, y a partir de 2007 ya llegué a África, llegué a Etiopía, me reuní con la Superiora General de las Misioneras de la Caridad y allí pude darme cuenta que había todo un mundo donde nunca se había anunciado el Evangelio. Me dijeron que en toda la parte oriental de Etiopía, todo el este del país, que es zona limítrofe con Somalia, que nunca se había evangelizado, que nunca había llegado el Evangelio jamás, que nunca jamás sacerdote ni se había celebrado la misa, ni un sacramento, ni había presencia, rastro jamás, desde que el Verbo se hizo carne, había puesto pie ahí un evangelizador católico. Y entonces así llegué, primero a verlo durante unas primeras visitas y después ya a quedarme a principios de 2008. Llevo prácticamente 7 años en esta misión. Tengo en la actualidad 9 católicos. Es una región gigantesca que abarca 290.000 kilómetros cuadrados. Nuestro vicariato apostólico son territorios gigantescos de misión que dependen directamente de la Santa Sede, de la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Propaganda Fide. Y el obispo con el que colaboro, Monseñor Wolde Tensai, vive en la ciudad de Harar, es el antiguo provincial de los padres capuchinos, él es de origen eritreo-etíope,
y él vive aproximadamente a 1000 kilómetros de la misión donde me encuentro. El sacerdote católico más cercano a mí está como a unos 650 kilómetros, así que confesarme es muy difícil, literalmente me tengo que subir en un avión, y ahí estoy yo solo con una capilla donde está presente el Santísimo cuando estoy yo. Con lo cual es de las cosas más bonitas que he descubierto, es como la relación intrínseca, pero verlo de verdad con tus propios ojos, entre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y el sacerdocio católico, que donde no hay sacerdote no hay Eucaristía. Y porque estoy aquí sentado en España haciendo esta entrevista y pasando estos días aquí, no estoy allí en la misión, allí hay un sagrario vacío. Por eso cuando me preguntan, para resumir la respuesta de por qué me he ido a ese lugar tan improbable, tan inhóspito, siempre respondo, yo estoy allí para que pueda estar Él. Es decir, su presencia allí misteriosamente depende de mí o depende de un sacerdote, el que sea, pero Él está ahí para que pueda estar yo. Es decir, si Él no estuviera ahí, yo tampoco pinto nada en ese rincón de la tierra, a mí no se me ha perdido nada en ese lugar inhóspito. Yo creo que todo brota del encuentro con Jesucristo, del enamoramiento, el saber quién es, por quién vives y por quién te levantas cada mañana y por quién haces lo que haces. Es una persona, no es una misión, no es una tarea. Yo no me dedico a un servicio, me dedico a vivir en compañía de alguien. Yo ni siquiera he ido a llevar a Jesucristo. Yo la verdad siento que es exactamente al revés, me siento llevado por Él. Muchas veces decimos, no, es que hemos ido a llevar a Jesús. No, Jesús no es una especie de objeto sagrado que se lleva, como el que lleva una reliquia. No, Jesucristo es una persona viva que en su amor misericordioso, sin tener absolutamente la menor necesidad, ha querido ir acompañados de nosotros, torpes colaboradores. Eso es lo que es un misionero. No es una persona que va, es una persona llevada. Y lo que es invencible y lo que es indestructible es la alegría cristiana. Es la alegría de la persona que no puede encontrar mejor motivo para vivir que el anunciar a Jesucristo a quien no le conoce y quererle conocer cada día más y amar cada día más. Y de ahí se establecen todas las demás relaciones personales, de amistad, de evangelización, de servicio, de colaboración. Directa o indirectamente, se den cuenta la gente o no lo entienda, la única razón por la que estás con ellos es por Jesucristo. No es ni por un sueldo, ni por una misión, ni porque en una hoja de Excel dice que tengo que cumplir una serie de objetivos en un plazo determinado. A mí me han mandado ahí a ser testigo. Muchas veces la gente me pregunta, porque me confunde con a lo mejor con alguna ONG o cosas así, me dice, ¿pero usted para cuánto tiempo ha venido? Como diciendo, ¿para cuánto es el plazo de su contrato? Dice, no, que yo he venido a estar aquí con vosotros. Ah, ¿que ha venido usted para un año? No, que he venido a estar, que no tengo billete de vuelta. El billete de vuelta es cuando te digan que te vuelvas, o porque te pase algo, o porque te enfermes, o porque te maten, o por lo que sea, pero que no es un trabajo, no es un empeño, no es un contrato laboral. Y en medio de todas las penurias, sufrimientos y las lágrimas que uno sin duda ha llorado, en las diferentes circunstancias de la vida en las que uno se ha encontrado, está la certeza de su presencia inquebrantable. A mí la única persona que me ha sido fiel en esta vida ha sido Jesucristo. La única persona que me ha acompañado desde aquel 8 de marzo del 74 a este día que estoy sentado aquí. Por mi vida han pasado muchísimas personas, algunas malísimas y algunas buenísimas. La única persona que ha estado conmigo desde el principio hasta este momento ha sido Él. No tengo otra compañía. A mí me gusta mucho algo que dice este filósofo francés Paul Claudel, hablando de la juventud. Dice que la juventud no es la edad de la diversión, sino la edad del heroísmo. Yo creo que la gente está llamada a hacer cosas verdaderamente heroicas, a hacer cosas verdaderamente extremas. Todo el mundo, sea más notorio o menos notorio, salga en la primera página de un periódico o no salga en un lado, vivir vidas que valgan la pena, tomarse la vida en serio. Y luego me gusta mucho la publicidad. Y las zapatillas Nike solo tiene un logo.
cuando dice just do it. A mí me gustaría, todo el que dice a mí me gustaría, puedes estar seguro que nunca hará nada. El a mí me gustaría no es voy a hacerlo. No, es que a mí me encantaría irme contigo a África. El que dice me encantaría irme contigo a África, eso no va a ir nunca, vamos, ni al otro lado de la calle. Y entonces cuando me dice me encantaría irme contigo a África, y le digo vente. Entonces, todas esas ideas maravillosas que nos pasan por la cabeza, pues me gustaría hacer más oración, me gustaría tomarme la vida cristiana más en serio, pues a mí me gustaría, a lo mejor tengo vocación de sacerdote, lo que sea, hazlo. Muchas veces a la gente se le va la vida en palabras, en buenos deseos, y nos quedamos autoagustísimos con nosotros mismos, porque como hemos expresado un buen deseo, es algo como que ya con eso nuestra vida está justificada, pero en realidad no hemos hecho nada. Me acuerdo perfectamente, estando en un poblado a 90 kilómetros de donde vivo en Gode, que se llama Calafo, cuando se me acerca una mujer musulmana que está viendo a su hija morirse y me dice en somalí al oído, padre, haga algo. No esté usted ahí parado, haga algo. Mi hija se está muriendo. Bueno, pues el mundo le está diciendo a la Iglesia, haz algo. Ante un mundo que se nos está cayendo a pedazos, una juventud completamente corrompida, hedonista, absolutamente anestesiada. La Iglesia tiene que hacer algo y cada uno tiene que pensar qué es ese algo al que está llamado a hacer. Y hacerlo con prisa, hacerlo inmediatamente, hacerlo sin dilación, hacerlo porque mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, el mensaje que yo le digo es a la gente que se tome la vida en serio, que le pregunte a Jesucristo, ¿qué quieres de mí? Que te lo va a decir con pelos y señales, y cuando te diga Jesucristo qué quiere de ti, hazlo.